Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a Ociel, a Grupo T21 por la invitación. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Y cuando me puse a pensar qué podía platicar el día de hoy, lo quise ligar con un discurso que di hace unos días en algunas ceremonias de graduación del TEC de Monterrey. Yo tengo la fortuna de ser parte del Consejo del TEC de Monterrey en Hidalgo y en Querétaro. Y me tocó estar también aquí en la Ciudad de México dando el discurso de graduación frente a varios alumnos. Y el discurso yo lo empezaba con una historia donde yo les contaba que hace un tiempo fui a ver con mi esposa Fernanda en el cine una película de Leonardo DiCaprio, creo que se llamaba El Renacido. Una película que no tiene diálogos, que es larguísima, 3 horas. Vimos la película y al salir parecía que literalmente ambos habíamos visto 2 películas radicalmente distintas. A mí me encantó. Yo dije, qué película tan maravillosa, qué inteligencia de película, no tiene diálogo y te mantenía atento durante 3 horas y los paisajes y el sonido. Y volteé a ver a mi esposa y me decía, ¿de qué me estás hablando? Es la película más aburrida de la historia, me costó mucho trabajo, larguísima. Y me quedé pensando, es justamente, exactamente la misma película la que vimos, en el mismo momento, en el mismo cine, las mismas imágenes, el mismo actor. Y veíamos 2 películas radicalmente distintas. Creo que este es un muy buen ejemplo de una frase que a mí me encanta, que dice, el mundo no es como es, el mundo es como somos y como cada uno de nosotros decidimos verlo. Hoy, si vemos las noticias, parece que las noticias, cada una de ellas está compitiendo por ver quién nos presenta la noticia más trágica, ¿no? Parece que están compitiendo por espantarnos todos los días que abrimos nuestro celular o prendemos la televisión. Por el otro lado, las redes sociales nos están presentando la vida de otros perfecta, filtrada, inalcanzable. Y detrás de todo este ruido, en realidad lo que para nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿con qué ojos queremos ver el mundo que se nos presenta enfrente? Grupo Industrial Tellería, desde nuestros orígenes, hemos creído que las grandes oportunidades están detrás de donde otros ven el fin. Por eso quise la plática titularla No es el fin, era solo el comienzo. Porque en realidad parte de nuestra historia a lo largo de más de o casi 60 años de experiencia está marcada de un montón de momentos donde parece que es el fin y donde nos encontramos con un momento diferente. Por eso hoy vengo a platicarles algunas historias de lo que ha marcado nuestro grupo desde nuestra fundación. Nuestro grupo nace en 1968, incluso un poco antes, con una persona que es mi abuelo. Mi abuelo estudió hasta segundo de secundaria. Él tuvo que dejar sus estudios para ayudarle a su padre a atender las ferreteras de la familia, hasta segundo de secundaria. Mientras el resto de sus hermanos iban a Europa a estudiar, se casaron allá, mi abuelo entendió que era momento de dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Podríamos pensar, ese fue el fin de la trayectoria académica de Romualdo, ¿no? Segundo de secundaria, hasta ahí llegó por circunstancias de la vida, qué mala suerte le tocó a él. Sin embargo, mi abuelo decidió verlo radicalmente distinto. Mi abuelo encontró en los libros el aliado más importante para poder crecer y para poder adentrarse a algo que no recibió desde una escuela. Se convirtió mi abuelo en uno de los ingenieros que más admiro, sin ser ingeniero. Simple y sencillamente por esas ganas infinitas de no dejar que el que te trunquen tu carrera académica en segundo de secundaria, por no dejar que ahí fuera el fin, sino en realidad el comienzo de una historia pues sorprendente, de verdad, de una persona
que trató de comerse los libros y trató de aprender gracias a su curiosidad y hacia no dejarse caer. Mi abuelo fundó más de 20 empresas a lo largo de su vida. Empresas líderes e incluso empresas que después fueron cotizadas en bolsa. Y de ahí, dentro de muchas de esas empresas, fundó una empresa que se encargaba de distribuir cementos. Mi abuelo fue uno de los principales distribuidores de cementos tolteca en el país. Era el transportista de sacos de cemento. Y ustedes se preguntarán cómo es que pasamos de transportar cemento a transportar cargas sobredimensionadas, cargas voluminosas o extrapesadas de 600, 800 toneladas de peso, cuando lo que cargábamos y transportáramos eran pequeños bultos de cemento. La historia fue que esta empresa decidió en una de sus expansiones comprar un molino de cemento. Compró el proyecto, pero se le olvidó el pequeño detalle de decir, va a llegar al puerto. ¿Y quién lo va a llevar a la planta? Era sobredimensionado en momentos donde la infraestructura ni siquiera estaba preparada para ello. Mágicamente dijeron, pues háblale a Romualdo, Romualdo es nuestro transportista. Háblale a Romualdo, Romualdo no lo transporta, y así le sucedió. Le dijeron, Romualdo, tenemos un molino de cemento que nos gustaría que nos transportes. Mi abuelo dijo, ¿qué te pasa? Yo te transporto, pero distribuyo tus sacos de cemento, no distribuyo carga sobredimensionada. A mi abuelo le dijeron en su momento, ¿quieres ganarte $1,000,000 de aquella época? Que era muy buena lana. Dijo, sí, pues a ver cómo le haces. Y en realidad la decisión que tomó mi abuelo fue ver cómo sí, a ver cómo le hacemos. De esa historia nació una de las compañías pues que hasta la fecha, más de casi 60 años, sigue siendo parte de nuestro grupo industrial, te diré, un grupo de más de 8 empresas con presencia en México, Centro y Sudamérica, incluso en los Estados Unidos. Pero surgió justamente de una necesidad, de un problema que no era de mi abuelo, era de su cliente. Una de las primeras lecciones que quisiera dejarles es, muchas veces vemos problemas allá afuera y tenemos dos opciones. Decir, ese no es mi problema, el problema es de mi cliente, que lo arregle él, yo me dedico a otra cosa. O en realidad ponernos en los zapatos de nuestros clientes y hacer nuestros sus desafíos. Es así donde en realidad se pueden consolidar nuevas empresas donde antes no existían. Nuevos negocios en un grupo donde antes no tenía ese tipo de negocios. Gracias a ponernos en los zapatos de nuestros clientes y hacer nuestros sus desafíos. Muchas historias han sucedido también en el grupo. Recuerdo una, por ejemplo, nosotros tenemos en Ciudad Sagún espacios de producción y teníamos justo ahí un espacio que estaba pensado para construir nuestra nueva planta de manufactura de una de nuestras compañías, Sixa, que nos dedicamos al manejo de materiales a granel. Cuando vimos, uno de nuestros vecinos tenía un problema sindical y tenía en ese momento la necesidad de poder proteger parte de su producción en otro espacio. Lo que hicimos nosotros fue nuevamente no pensar en que mis problemas son de otros, allá ellos, sino en realidad ver de qué manera podemos ayudarnos. La colaboración entre compañías, aunque a veces implica a nosotros dar, tarde o temprano regresa. Y así fue como nace una de nuestras empresas inmobiliarias del grupo. Hoy tenemos espacios donde rentamos naves industriales, pero esto no fue parte de la historia. ¿Qué es lo que sucedió desde sus inicios? Pues lo que sucedió fue que cuando les abrimos las puertas a esta empresa, nos dimos cuenta que teníamos que adquirir más espacio para nuestra propia planta de producción. En el momento en que cerramos el contrato para la adquisición de nuevas naves industriales, una semana después, este cliente nos cancela. Nos dice que va a dejar las naves que le estábamos rentando porque ya no las necesitaba. Acabábamos de firmar el contrato de adquisición de las nuevas naves y en ese momento nos estaba dejando. Lo que pasó por mi cabeza es, esto es el fin.
Esto es el fin no solo de nuestra empresa inmobiliaria, nos va a llevar la corbata a varios de los negocios porque financieramente no vamos a poder sostener el tener esta inversión nueva y el haber perdido el cliente más importante de nuestra empresa inmobiliaria en el lapso de una semana. En realidad lo que aprendí de eso es que detrás de un contrato que te cancelan, aunque a veces parece que es el fin, en realidad es el comienzo. Si tú decides en realidad ver qué es lo que hay detrás de esa catástrofe que a veces parece nublarnos nuestra cabeza. Lo que nos dimos cuenta es una cosa, que ese cliente que nos estaba dejando naves que implicaban no tener que invertir absolutamente nada para poder pasar nuestra producción en cuestión de días o semanas. Y es así como de esa cancelación nos abrió la puerta para poder consolidar una nueva planta de manufactura en cuestión de semanas, cuando estaba programada en cuestión de años. Hoy yo estoy seguro, si ese cliente no nos hubiera cancelado, muy probablemente hoy seríamos teniendo las mismas complejidades para seguirnos mudando poco a poquito. La lección detrás de esto es, detrás de un problema, detrás de un contrato perdido, no te preguntes ni te lamentes por qué a mí me pasan las cosas. Pregúntate en realidad qué es lo que puede haber después de bueno. Y créanme, las grandes oportunidades, por lo menos en base a nuestra experiencia, las grandes oportunidades vienen de problemas tan serios como ese. Otro problema para todos, estoy seguro, sucedió en la pandemia. La pandemia vino a cambiarnos las reglas del juego a todos. Pero lo que nosotros decidimos fue, mientras otros estaban mandando a sus colaboradores a la calle, tratando de reducir costos, quitando lo más lógico que era pues, los empleos, nosotros tomamos una decisión valiente. La decisión valiente fue no correr a nadie, fue buscar más bien el qué pudiéramos hacer ante estas restricciones. Gracias a esa decisión, nuestro grupo que son los Estados Unidos, habíamos tenido 1, 2, 3 proyectos. Hoy en realidad, gracias a la pandemia y a las restricciones que tuvimos, el no haber corrido y seguir apostando por nuestra gente hizo que pudiéramos tener la capacidad suficiente que no tenían ni siquiera nuestros competidores en el extranjero para poder llegar y absorber toda la producción que en el nuevo regreso a la normalidad la industria demandaba. Traten en todo momento de ver la oportunidad detrás de las tragedias, pero sobre todo traten de apostar sin miedo. Cuando a veces parece que las decisiones sencillas son las correctas, muchas veces las complejas son las que te van a llevar a la siguiente posición. Y es así como hoy nuestro grupo en realidad ha llevado y liderado cientos de proyectos en los Estados Unidos e incluso Canadá con mucho éxito, gracias a decisiones valientes como las que nos surgieron en esos momentos de complejidad. Puedo contarles un montón de historias de nuestro grupo, pero lo que en realidad creo puedo venir a darles como mensaje es algo que estoy seguro cada uno de ustedes sabe. Estar en ese sector no es fácil. En el sector logístico, en el sector de transporte, no es una línea recta, no es un juego de niños, no es algo que empieza en 1 hora y termina al sonar la chicharra y te puedes ir a tu casa. La logística, el transporte, es una industria apasionante, pero también es una industria demandante. Y yo siempre digo, ser empresario, ser logístico, ser transportista, en realidad es como ir a la feria y que te encante las montañas rusas. Hay personas, estoy seguro, que prefieren más bien ¿cómo le llama? El carrusel, ¿no? Tú te subes en el caballito y sabes perfectamente que no vas a tener sobresaltos, que cada determinado momento vas a regresar al punto de origen y nada más, vas a vivir tranquilo. La logística, el transporte, en el sector en el que cada uno de ustedes está, no se parece al carrusel, se parece al Superman, ¿no? Estás subiendo y dices, qué tranquilidad, mira qué bonito, qué vista se ve, ay, mira qué padre, y en el momento en que estás distraído,
una pendiente totalmente pronunciada, te avienta a toda velocidad hacia abajo, te avienta y te da 3 vueltas de cabeza y hace que en realidad el corazón se te pare y se te ponga al 1000 y tengas pues realmente el estómago en medio de la cabeza. Eso es la logística y eso es el transporte. Créanme que algunos dirán, es una locura estar en esta industria y más es una locura ser líder en esta industria. Pero créanme que tiene una recompensa, porque una vez que bajas, lo único que sabes es que vas a volver a subir, vas a volver a ver esas vistas maravillosas que la gente que está abajo en el carrusel no va a saber y no va a tener la posibilidad jamás de tener. Aprovechemos cada uno de nuestros finales para encontrar los nuevos inicios. Aprovechemos de ver las complejidades de nuestra industria, de nuestros clientes, de nuestros proyectos, del momento, de los aranceles, de las carencias de talento en los choferes y de las carencias de los talentos logísticos, de muchas otras cosas. Aprovechen ver todas esas carencias y véanlo con otros ojos. Pueden verlo como el fin o verlo como el inicio de un enorme mundo lleno de oportunidades para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Romualdo Tellería por esta inspiradora plática y vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos al mismo tiempo quien tenga una pregunta para Romualdo, alce la mano. Acá de este lado. ¿Qué tal, Romualdo? Mucho gusto. Alonso Gálvez de Apunto Software. Me gustó mucho cuando comentaste lo de tu abuelo, de que se preguntó pues cómo sí, ¿no? Con el $1,000,000 que estaba por ganarse con ese proyecto. Sí. Y creo que ahorita, con todo el tema del mundial que tenemos del ICC, ¿no? Creo que ya todos estamos en ese barco, pero creo que esa pregunta al final lo que trae de por medio es una posibilidad, ¿no? Y creo que tú lo comentaste, es cómo sí, y creo que el cómo sí ya trae la posibilidad del sí de por medio, o sea, es simplemente buscar las maneras del cómo. Y creo que ahorita lo que mencionaste un poco del grupo que pues ya están en varios países y demás, y lo que a veces me da la impresión con el empresario mexicano, pues es que no, más allá de preguntarse el cómo sí, se pregunta el y si sí, y es ¿qué crees que le falte? La pregunta es ¿qué crees que le falte al empresario mexicano para cambiar de ese famoso y si sí, de quitarle la posibilidad y simplemente meternos el cómo le hago para llegar a ese objetivo que tengo de por medio, ¿no? Muchísimas gracias. Y si sí, y yo creo que simple y sencillamente empieza con cambiar el chip de la pregunta, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, híjole, ¿por qué a mí? Y a veces los mexicanos es eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros no? Y decimos nosotros no porque mira, en el caso del fútbol, ¿no? Tenemos muy pocos jugadores en Europa, es que no tenemos a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Mbappé, es que nosotros no somos altos, es que nosotros no estamos fuertes, es que no. Nuestro enfoque todo el tiempo está en el cómo no. La pregunta empieza justamente con esa, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y cómo sí? Muchas veces me ha tocado estar, somos parte, por ejemplo, de una asociación en los Estados Unidos que es la PEMA, que agrupa a los fabricantes de equipo original más importantes de prácticamente el mundo. Y somos los únicos latinoamericanos, empresa seleccionada, eso, somos los únicos latinoamericanos. Y cuando nosotros presentamos al frente, nos damos cuenta que en México tenemos absolutamente todo. Somos muy talentosos, somos muy creativos. Estuve en Japón hace unos días o hace unas semanas y algo que me sorprendió es que en Japón admiran la creatividad del mexicano, admiran la frescura del mexicano, admiran la juventud del mexicano, que no tienen mesas como estas. Japón se volvió viejo, México
México estamos llenos de jóvenes talentosos, con muchísimas ganas. Tenemos absolutamente todo. Estamos cerca del mercado más importante del mundo, tenemos recursos, tenemos absolutamente todo. Creo que la única diferencia, y tú lo dijiste, es en dejar de pensar por qué nosotros no y empezar a pensar, ¿y si sí? Y yo estoy seguro que si piensan en el y si sí, se van a dar cuenta que a veces tenemos todo. Simple y sencillamente nos da miedo. Y a veces el miedo nos paraliza. Cuando el miedo debería de ser, en realidad, creo, esa chispa donde a pesar del miedo hagas las cosas y con esa adrenalina del miedo poder enfrentar y romper a lo mejor paradigmas y poder romper ciertas barreras que en realidad nunca existieron, solamente en nuestra cabeza. ¿Alguna pregunta más? Acá de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Miguel Paredes, Branch Manager y cofundador de Incargo MX. Antes que nada, felicitarte. La verdad es que es bastante motivador el escuchar a un empresario como tú. A mí me hacía algo de sentido esto que hablabas sobre el haberse aventado, ¿no? Y el tema de la montaña rusa. Yo he vivido algo similar, ¿no? Durante estos 7 años de haber emprendido pues esta aventura de ser empresario, ¿no? Hoy en día, pues bueno, tengo socios en la empresa y hacia allá va la pregunta, ¿no? O sea, yo justamente llegó un momento en el que me encontré con esa disyuntiva de el querer crecer, pero quererlo hacer yo solo. Y a veces pues es un poquito complicado, ¿no? Sí. Entonces, en tu caso, como empresa familiar, si tú te llegaste a encontrar con alguna dificultad en algún momento de haber tenido que pues involucrar a pues más personas dentro de la empresa y si la familia lo permitió o no lo permitió, ¿no? O sea, va más hacia allá la Sí, pregunta, a ver, el es reto. una muy buena pregunta. Mi padre, una de las lecciones que más recuerdo de mi padre fue el que me dijo: no conozco un empresario exitoso solo. No hay un empresario exitoso solo. Puede ser a través de socios, puede ser a través de alianzas, puede ser a través de colaboradores, pero en realidad cada uno de nosotros llegamos a la cima sobre los hombros de alguien más. Y tener la humildad de reconocer eso es importante. Te puedo decir, yo no te puedo hablar de una sociedad, aunque sí lo puedo hacer. Te puedo hablar de mi propia experiencia llegando a la empresa familiar en esa sociedad con mi padre. Cuando yo llegué a la empresa, pues yo era pues el hijo del papá, ¿no? El hijo del ingeniero que va llegando y que creí sabérmelas todas. Cuando llegas desde fuera, después de trabajar, en mi caso trabajé en Salesforce, antes de estar en la empresa familiar y pues venía también muy fresco de la carrera y lo primero que te sucede es que parece que te las sabes todas, ¿no? Es bien fácil entrar a un lugar y decir esto está mal, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? No, hombre, pero ¿a quién se le ocurrió poner este proceso? No, hombre, pero ¿a quién? Y eso me sucedió a mí. Así entré a la compañía, criticando todo. Criticando pero proponiendo, ¿no? Oye, este proceso está pero de la fregada. Mira, el deber ser es A, B, C, ¿no? Y lo que yo encontraba con mi socio, con mi papá, era un rechazo inmediato, ¿no? Una barrera tremenda. Y mi papá siempre se molestaba. Yo decía, ¿pero por qué se molesta? Si es una idea genial, ¿no? Oye, pero es obvio, es lógico, le presenté datos, le argumenté el por qué esto está mal y por qué tenía que cambiar. Es obvio, ¿por qué se molesta? Hasta que mucho tiempo después entendí perfectamente que mi problema no era el mensaje.
Mi problema era cómo mandaba ese mensaje. Porque cada vez que yo decía a quién se le ocurrió meter este esquema de comisiones, que no incentiva, al contrario, hace pelear a todo el mundo, ¿no? O ese proceso, ¿cómo se le ocurrió? No me ponía a pensar, pues que era él y su equipo el que había puesto ese esquema y que en algún momento había funcionado y hoy no funciona. Lo estaba atacando sin querer atacarlo, tratando de poner mi propio punto. Mi consejo en función de eso es, traten de ponerse siempre en los zapatos de la otra persona. Muy probablemente tú tengas la razón, tengas los datos y tengas la propuesta genial para resolverlo. Pero así como importante es justamente esa estrategia, es importante ver a quién se la vas a vender. Ya sea un socio externo o a los que parten de una empresa familiar, a tus propios papás, hermanos, tíos, primos, con quien estés conversando. El ponernos en los zapatos de la otra persona, el poder tratar de entender el punto y sobre todo el tener cuidado que la forma en la que tú presentas tus ideas no vaya a afectar o lastimar la reputación de otros. Hasta que yo lo entendí esa frase que decía mi padre: no encuentro un solo empresario solo exitoso. Porque a veces las posiciones de liderazgo que ustedes ocupan y sobre todo el potencial de crecimiento que los 21 tienen, podría hacernos pensar que la verdad absoluta la atendemos nosotros, cuando en realidad lo que tenemos que entender es que si queremos sociedad, si queremos alguien que nos ayude, y llámate un socio, un miembro de tu familia o un colaborador que quieras que forme parte de tu equipo, lo importante será entender su punto de vista, lo parte importante será entender que es una persona y que también tiene emociones y sentimientos, y por lo tanto en la forma de presentar nuestras ideas creo que está la clave, mucho más allá que el propio contenido de la misma. Ese sería mi consejo que yo te daría ante posibles sociedades, inclusive no nada más las sociedades como tal, sino las sociedades con tus propios colaboradores, con tus proveedores, con tus clientes y en realidad de manera general. Nadie llega a la cima solo, todos llegamos a la cima sobre los hombros de alguien más. Seamos cálidamente agradecidos con esas personas que nos están ayudando a crecer.